Ya, listo, comenzamos, ¿ya? Vamos a continuar con la clase que ahora vamos a ver lo que es vamos a ver corriente alterna. Dentro de corriente alterna vamos a tener que la onda que se forma tiene una forma sinusoidal. ¿Por qué una onda sinusoidal? Pues cuando nosotros hacemos el análisis matemático de esta onda, nos vamos a percatar de que forma un seno. Entonces, para nosotros graficar esta onda sinusoidal, tiene una ecuación que va a ser igual la tensión instantánea, va a ser igual a la tensión máxima multiplicado por el seno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Profesor, ¿qué es la tensión instantánea? ¿No? Sería nuestra pregunta. Si nosotros analizamos esta onda sinusoidal, voy a agrandarlo para que puedan ver. Primero, ¿me escuchan todos? Confírmame. Listo, listo. Entonces, acá tenemos nuestra onda sinusoidal. Esta onda, esta forma que tiene, se llama onda sinusoidal. ¿Por qué onda sinusoidal? Viene pues de la ecuación que tiene, que va a ser igual a por ejemplo, si yo quiero hallar la figura de la tensión eléctrica, por ejemplo, la tensión eléctrica va a ser igual a la tensión máxima. Profesor, ¿qué es la tensión máxima? Es en esta onda, la tensión máxima es el pico, o en este caso la cresta positiva de este semiciclo, o sea, de este medio ciclo. Es la tensión máxima. Tensión máxima multiplicado por el seno de la frecuencia angular. Pero la frecuencia angular tiene que ver, en la parte inferior, donde voy a marcar, tengo la frecuencia angular. Dice que la frecuencia angular es igual a 2 por pi por 2 por pi por frecuencia. 2pi es que nosotros vemos en radianes, una circunferencia completa en radianes, equivale a 2pi. Por ejemplo, si nosotros analizamos una circunferencia, nos da igual a 2pi. No sería 2pi multiplicado por la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia va a ser la cantidad de ciclos. Este es un ciclo completo, una onda. Cantidad de ciclos que nosotros vamos a tener en un segundo. Ya, ahorita voy a explicar cada uno de esos definiciones, pero quiero que entiendan de dónde surge esta onda sinusoidal. ¿Ya? Entonces, esta onda sinusoidal tiene una ecuación que es igual a la tensión máxima, es la cresta más alta, multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer algún ejemplo. Profesor, si yo tuviera una tensión máxima, si tuviéramos nosotros una tensión máxima, ¿se ve gráfico? ¿Me confirman? ¿Se ve gráfico? ¿Se ve la imagen? Ok. Ok. Ya. Entonces, la tensión máxima, vamos a poner un valor, ¿ya? Imaginemos que nosotros tenemos una tensión máxima de 300 voltios. Vamos a poner ya. Tensión máxima, 300 voltios.
Tengo acá mi tensión máxima. De máximo. Entonces, mi tensión máxima es 300. La frecuencia angular me dice que es 2 por pi por la frecuencia. La frecuencia angular, vamos a calcular, va a ser igual a 2 por pi multiplicado por la frecuencia. Profesor, pues sabemos nosotros que el valor de pi es conocido, ¿no? ¿Cuánto es el valor de pi? 3.14, correcto. 3.14. Multiplicado por la frecuencia. En corriente alterna, común que nosotros utilizamos, a nivel mundial hay dos frecuencias, 50 y 60 Hz. En nuestro país, Perú, es 60 Hz. Si multiplicamos, ¿cuánto sería mi frecuencia angular? A ver, ¿tiene el calculador en la mano? Que me ayude. Si multiplicamos 2 por 3.14 por 60, me da 377 aproximadamente, redondeando, si utilizamos el pi con todas sus cifras. 377. Ya. Entonces tengo una frecuencia angular de 77 radianes. Radianes. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo, ¿no? Este es WT. Frecuencia angular es radianes por segundo. Profesor, ¿y el tiempo? El tiempo, vamos a hacer como, vamos a poner dato. Vamos a analizar qué sucede en el tiempo cero. ¿Qué sucede en el tiempo? Ahora vamos a dividir. Vamos a poner varios tiempos, ¿ya? ¿Qué sucede en el tiempo? A ver, 0.004 milisegundos. ¿Qué sucede en el tiempo? 0.006 milisegundos. Y así analizamos cada 2 segundos. ¿Ya? Cada 0.02 milisegundos analizamos. Entonces vamos a reemplazar en mi primer cálculo, que sería, vamos a hallar en el tiempo cero. ¿Ya? Vamos a hallar en el tiempo, cuando t, el tiempo es igual a 0. Sería tensión máxima es 300 multiplicado por el seno multiplicamos por el seno de WT. Pero la frecuencia angular me sale 377. 377. ¿Ya? Multiplicado por 0 segundos, o sea, estamos hablando en el tiempo cero acá, en el tiempo cero.
En el tiempo cero. Acá en este punto de acá. Tiempo cero. Si es en el tiempo cero, ¿cuánto sería? Cualquier número multiplicado por cero, ¿cuánto me da? Cero. Seno de cero, 300 multiplicado por el seno de cero, me da cero. Seno de cero me da cero. 300 por cero, ¿cuánto es mi tensión? En ese instante de 0 segundos es 0 voltios. Entonces, en el tiempo, acá tengo, por ejemplo, el gráfico, ¿no? Acá está el tiempo, estoy analizando tiempo respecto a la tensión. Entonces, en el tiempo cero, mi tensión obtenida es 0 voltios. Ahora vamos a analizar en otro tiempo. ¿Ya? Vamos a ver. Para poder graficar, a ver, déjame un ratito. Vamos a poner números para no hacer muchos cálculos. Ya, entonces vamos a analizar ahora en el siguiente tiempo. En el tiempo. Vamos a reducir un poquito. Vamos a meter acá. Ahora vamos a analizar. Tendríamos 1 entre 60. Entre 4 a 0,04, ya. Analizamos a 0,0. Está bien, entonces. A 0,04 vamos a analizar. ¿Qué sucede en el tiempo 0? Acá es 0. Pero ¿qué pasa en el tiempo 0,04 milisegundos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este tiempo? Ah, no, es 0,04 segundos. ¿Qué sucede en el tiempo 0,004 segundos? ¿Qué sucede? Vamos a analizar acá. Mi tensión sería igual a mi tensión máxima 300, ¿ya? 300 multiplicado por el seno de la frecuencia angular. ¿Cuánto en frecuencia angular? Sigo manteniendo el mismo valor. ¿Por qué? Sigo teniendo el mismo pi, el 12 es constante y la frecuencia sigue siendo el mismo. Entonces sigue siendo 377. Pero lo que va a cambiar es el tiempo. Ahora estoy analizando en 0,004 segundos. 0,004 segundos. Ahora voy a multiplicar por 0,0,
¿Cuánto saldría? 0,004 segundos. Sería 300 por el seno. ¿Qué valor me sale? 377 por 0,004 segundos. $1.508. Ya, pero eso es en radianes, ¿no? 1.508, pero es en radianes. Ahora, esto vamos a pasar a grados. A ver, pasamos a grados. ¿Cuánto me saldría en grados? Sería 377 por 1.500. De radianes por segundo, debemos pasar a grados por segundo. ¿Cuánto saldría? Ya voy a enviarles una conversión ya al grupo. Profesor, disculpe, ¿es en grados sexagesimal o centesimal? A grados centesimales. Ya, pero ya no, pero no es esa conversión. No es esa conversión común que... Te voy a explicar. Pasa que tenemos con segundo. O sea, no es simplemente grados o radianes, sino tenemos radianes por segundo y vamos a pasar a grados por segundo. ¿Ya? Es distinto. Entonces ahora vamos a convertir. Les envío un link. ¿Lograron ver? Les envío un link. Sale color amarillo, no sé si pueden ver. A ver. Traten de... En la parte inferior, si ustedes ven, les va a salir radianes por segundo. Y ahí van a poner el valor que necesitamos. Van a poner 1.5. Y les va a convertir y les va a salir en grados a 85.94. ¿Le salió? 1.508 le salió. Me dictaron ustedes. Y cuando ustedes lo convierten, le sale 86.4. Mira. A ver, ¿todo les salió igual? O les envío un pantallazo para los que no lo... 86.4. Sí, hasta me salió. Entonces, no, de repente no altera el tema del tiempo. Bien, pero en algunos casos no te va a cumplir. Si te cumplió es que recuerda que el tiempo es el mismo en ambos, ¿no? O sea, ya les envié el link, ¿ya? Les envié la imagen. Ahora regresamos a nuestro cálculo.
Entonces acá ya vamos a tener, la tensión va a ser igual a 300, que va a multiplicar al seno de, ¿cuánto salió? Díctame, 86 punto, ¿cuánto salió? Díctame, por favor. 86.4. 86.4. ¿Y ahora cuánto sale el seno de 86.4? 300 por el seno de 86.4. ¿Cuánto sale? Seno de 86.4. Seno de 86.4. 0.99, ¿correcto? 0.99. 300 por 0.99, ¿cuánto sale? 200. Ya. Pero si tomamos con todos los números, me sale 299.40, ¿no? Con todos los decimales, si trabajamos, pones seno y multiplicas directamente por 300, te va a salir 299.40. Si multiplicas seno y a todo el resultado obtenido, multiplicas por 300, te va a salir 299.40. Mira, esta tensión en sí te sale, no, tienes que hacer el seno 86.4. Pues. Obtén el seno de 0.998026. Es 99.86. Pues pongan todo, seno 86.4 por 300. Y van a obtener la tensión de 299.40. Profesor, entonces, usted ha calculado ahorita, hemos puesto un tiempo, se me viene por acá, de un tiempo, acá tiempo 0, y el segundo análisis estamos haciendo en el tiempo 0.00, dos ceros y 4. Y hemos obtenido un valor de 299.40 voltios. Ahora vamos a analizar el doble en 0.00 y en 6. Analizamos en 6. La tensión, ustedes si analizan en 6, se van a dar cuenta que la tensión va a comenzar a reducirse. Va a estar por acá más o menos. Ahora analizamos una más. Con 0.6. Sería 377 por 0.006. Sería 377 por 0.006, no, por 0.6, 2.262. 2.262, 2. Ahora vamos a convertir radianes a segundo. Sería 2.260. Ahí, no, ahora regreso. He salido a hacer el cálculo. Ahorita regresamos.
Ya regresamos. Pasa que cuando he salido acá, ahora sí, regresó, ¿no? Espérame. Confírmame si se ve. Ya. Ahora, siguiente caso, ya. Esto estamos haciendo para demostrar cómo se forma esta onda sinusoidal, ¿no? Esto de repente no sea, en la forma, no les pida cálculos, pero es importante que ustedes sepan por qué se forma esta onda sinusoidal. Mira, vamos a analizar en otro tiempo ahora. Vamos a analizar 300 por el seno de la frecuencia angular. Es la misma porque es la misma frecuencia, 60 Hz, es siempre 377. Pero ahora el tiempo va a cambiar. Voy a medir un tiempo más adelantado, 0.06. 0.006. Y vamos a obtener que la tensión obtenida es igual a 300 multiplicado por el seno de la multiplicación, pero si tú multiplicas te da 2.262. Pero si nosotros lo pasamos a grados, va a ser igual al seno de 129. Mira, 129.6. Y si multiplicamos 300 por el seno de 126 por 300, me sale una tensión. Vamos a obtener una tensión de 231. Mira, una tensión de 231. 231 voltios. Y esto tiene que reflejarse acá. Mira acá. Miren la gráfica. En el tiempo, estamos analizando acá, puedo poner 6 milisegundos, ¿ya? Para que se... Tiempo en 6 milisegundos. ¿Qué pasó con la tensión máxima? ¿Redujo? En la gráfica. ¿Se reduce? Sí se reduce, mira, se reduce. Y si tú analizas en el 8, va a estar reduciendo más. Va reduciendo, 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 reduciendo. Hasta que vamos a obtener valores negativos. Vamos a analizar acá, obtener un valor negativo. ¿Ya? Vamos a tener un valor negativo. 4, 8... A ver, sería, a ver, 4, 8... En el tiempo 0.12... ¿Cómo es? 4, 8... 12, a ver, en el tiempo 12, que aproximadamente debe estar por acá. Entonces acá deberíamos tener un valor negativo. Ahora analicemos en este tiempo. En el tiempo de 12 milisegundos. Analizamos, ¿ya? Nuestra última análisis. Nos debería dar negativo. A ver, vamos a analizar en el tiempo. Tenemos acá, entonces sería igual a 300 multiplicado por el seno. La frecuencia angular es la misma, 377, multiplicado por 0.012. A ver, ¿cuánto sería mi tensión? Sería 300 por el seno de este valor. ¿Cuánto es el seno de ese valor? A ver. Tendríamos ahí 377 multiplicado por 0.012. ¿Cuánto me da? 4
0.524. Pero esto es en radianes por segundo, ¿no? Este es radianes por segundo. Debo pasar a grados por segundo. Entonces, si grados por segundo, ¿cuánto sería? 300 por el seno. Ya, ¿pueden indicarme grados, por favor? 4,52, ¿cuánto equivale? A ver, vamos a salir un ratito. 4,52 equivale a 259 grados, ¿correcto? $259.2 grados. 259.2 grados. ¿Y cuánto es el seno de 252 grados? Seno de 259.2 grados me da 0. Menos 0. Mira, entonces la tensión obtenida va a ser igual a 300, que multiplica por menos 0.98. 0.98. Entonces, ¿cuánto sería la tensión? Sería igual a ¿cuánto sería? 3. ¿Cuánto saldría? Profesor, sale menos 294.68 voltios. Mira. Esta es la tensión. Menos, a ver, si analizo en la gráfica, mira, me sale menos. Entonces por acá hay un valor. Profesor, por acá entonces hay un valor. Por acá hay un valor que me da menos 294 voltios. Y en la parte superior me salía valores positivos. Entonces, esta onda sinusoidal se va a formar por una ecuación que tiene senos. Ya, entonces, hay una tensión máxima que va a multiplicar por el seno por la frecuencia angular. Y la frecuencia angular tiene que ver con el número de vueltas en radianes, o sea, 2pi, que es una vuelta completa en radianes, multiplicado por la frecuencia. Perú, frecuencia 60 Hz. 2pi tenemos, ¿no? Entonces siempre el 377 es constante. Entonces vamos a analizar la frecuencia angular constante respecto al tiempo. Hemos analizado en el tiempo cero. En el tiempo cero me da una tensión de 0 voltios. Estoy iniciando acá. Tiempo cero, tensión 0. No hay tensión, 0 voltios. Pero va pasando el tiempo. En el tiempo de 4 milisegundos tengo una tensión. Miren, analizamos en el tiempo de 4 milisegundos. Tengo la tensión de 299.4. Positivo. Tengo la tensión más alta. La cresta, prácticamente. Cerca a los 300, ¿no? Cerca a los 300. Entonces, si hubiera analizado en el tiempo 2 milisegundos, lo más seguro es que estaría por acá por la mitad, ¿no? 0,4, 0,6 va reduciendo, miren. En el tiempo de 6 milisegundos va reduciendo. 231 aproximadamente. Entonces la tensión se va reduciendo. Ahora, si analizamos en el tiempo de 12 milisegundos, mire el valor que hemos obtenido. ¿Cuánto es el valor? Ah, profesor, es negativo, porque el seno de 259.2 me da negativo, menos 0.98, menos 0.98, por 300 me da menos 200
94, obteniendo un valor negativo. ¿Con esto qué se demuestra? Que la corriente alterna no tiene polaridad definida. Va a tener polaridades que van a estar cambiando. Entonces va a tener en la parte superior, desde el tiempo cero hasta el punto, la cresta más alto, positivo, hasta que va bajando también, esta cresta va bajando, va a ser positivo. Todo el semiciclo, el primer semiciclo es siempre positivo. ¿Ya? Acuérdense eso. Siempre el semiciclo va a ser positivo y el otro semiciclo va a ser negativo. Profesor, entonces en corriente alterna van a estar siempre alternando positivo con negativo. Y lo hemos demostrado nosotros matemáticamente porque esto tiene una ecuación. Se puede identificar el valor instantáneo analizando en cada tiempo. Y tiene una ecuación, lo hemos demostrado. Entonces la corriente alterna, hay que recordar, si te preguntas, ¿qué es la corriente alterna? ¿Tiene polaridad? No, no tiene polaridad. No tiene polaridad. ¿Por qué? Su polaridad está siempre alternando. Va a haber positivos y va a haber negativos. Profesor, ¿y en cuánto tiempo va a haber positivos y negativos? Ah, esto vamos a analizar ahorita. ¿Hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí. Ya, listo. Entonces hay que recordar que cuando corriente alterna, si tú dices, este es positivo, este es negativo, es un error. ¿Ya? No existe positivo o negativo. Uno es fase, el otro puede ser neutro o fase con fase. ¿Ya? Pero no hay positivo y no hay negativo. En corriente alterna ya no hablamos positivo y negativo, vamos a hablar fase, línea o neutro. Esos términos vamos a utilizar. Ahora, dentro de una onda, si nos vamos a analizar acá. Hemos analizado el primer punto, ¿ya? Que es el valor instantáneo. Ahora vamos a analizar las partes que tiene una onda sinusoidal. O sea, ¿qué cosas se puede analizar dentro de una onda? Dentro de una onda, vamos a analizar, vamos a poner 1, valor instantáneo, vamos a poner 2, la tensión. Nosotros tenemos la tensión máxima, o sea, tenemos la tensión máxima, o el valor pico, también le llaman, algunos libros le dicen valor pico, también le llaman valor máximo. Entonces cuando te preguntan, ¿cuál es el valor pico o el valor máximo te pueden graficar una onda, ¿no? Tienes una onda sinusoidal de esta forma, dicen, ¿cuál es el valor pico, el valor máximo? Ah, el valor pico, valor máximo es el valor que se obtiene en la cresta. O sea, en el punto más alto de esta onda, este es el valor pico o valor máximo. Te pueden graficar y indicarte acá una tensión, ¿no? Acá te pone, por ejemplo, 300 voltios y te preguntan, ¿cuál es el valor máximo? Ah, el valor máximo es 300. O cuando hagamos la práctica, en el osciloscopio vamos a ver la tensión. Cuando tú veas la tensión que te indica en el punto máximo, en la cresta más alta es el valor máximo. También vamos a tener, como tercer punto, el valor eficaz.
el valor eficaz. Tenemos el valor pico y el valor eficaz. ¿Cuál cree que es la diferencia entre el valor eficaz y el valor pico? O también llamado el valor eficaz como el valor RMS, también llamado. ¿Cuál creen que es la diferencia? El valor pico sabemos que es el valor máximo, ¿correcto? De la cresta en un semiciclo, en la cresta más alta. Es como el cerrito, ¿no? En el cerrito, en el punto más alto. Ah, esto nos indica el valor pico. Profesor, ¿y el valor eficaz? Es el valor de la magnitud a estudiar, en este caso, si estudiamos la tensión, es la tensión útil que utilizamos en un circuito eléctrico. Profesor, entonces, me quiere decir que en una casa, ¿cuánto es la tensión en una casa? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuál es la tensión que manejamos? Muy bien, profesor, manejamos 220 voltios. Entonces la pregunta sería, ese 220 voltios, ahí está el secreto, acuérdense, ese 220 voltios que nosotros manejamos, ¿es valor máximo o valor eficaz? ¿Eficaz o máximo? Valor eficaz, correcto. Si nosotros tenemos 220 voltios, 220 voltios, los 220 voltios que nosotros tenemos y que mide el instrumento, o sea, un multímetro mide el valor eficaz, o sea, el instrumento lo que mide es el valor eficaz, no el valor máximo. Entonces, nosotros tenemos este valor eficaz, la que nosotros vamos a utilizar, lo que nos sirve, lo que es útil. Es como que en esta onda, o este semiciclo, hay una tensión que no se utiliza. Utilizamos solo la tensión eficaz, que es 220 voltios. Profesor, pero entonces si nos tenemos el valor eficaz, que es 220 voltios, ¿puedo hallar el valor máximo? Claro que sí. Acá aparece una formulita. Esa formulita nos dice de que el valor eficaz o el RMS, también llamado R en minúscula, RMS, va a ser igual al valor pico o al valor pico entre raíz de 2. Entre la raíz de 2. Profesor, ¿puedo hallar valor pico despejando? Claro que sí. ¿Cómo sería el valor pico entonces? El valor pico, voy a poner BP, el valor pico sería igual al valor eficaz, al RMS, multiplicado por raíz de 2. Eso tienen que aprender, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería, profesor? Si mi tensión es 220 voltios, ¿cuánto sería mi valor pico? Por raíz de 2.
A ver, ¿qué me ayuda? ¿Cuánto sería mi voltaje pico? O mi valor pico. ¿Cuánto sería? Sí. 220 por raíz de 2, ¿no? Correcto. Por 311. Correcto. 311.12, en este caso voltios. Entonces nosotros cuando medimos con el instrumento de medida, con un multímetro, en el rango de voltaje o tensión eléctrica, estamos midiendo el valor eficaz. Esto acuérdate, ¿eh? Pues pregunta de examen. El instrumento de medida mide el valor eficaz o el valor pico. ¿Qué mide? El valor eficaz, o también llamado RMS. Entonces yo le puedo dar un valor, le digo, si la tensión eficaz es 220 voltios, hallar el valor pico. ¿Qué van a hacer? Van a multiplicar por el raíz de 2. Listo. También hay que tener en cuenta en una onda sinusoidal es el valor pico-pico. Profesor, ¿y qué sería el valor pico-pico? Valor pico-pico. El valor pico es el valor de la cresta más alta hasta la cresta más baja. De la cresta más alta hasta la cresta más baja. El valor pico-pico simplemente, si nosotros lo queremos entender, es igual a 2 por el valor de valor pico. En este caso, ¿cuánto sería? Profesor, si mi valor pico positivo me da 311, entonces mi valor pico simplemente sería el doble. Pues, sería 2 por 311.12 voltios. ¿Cuánto sería mi valor pico? 622.24 voltios. El valor pico es prácticamente medir desde la parte más alta hasta la parte más. ¿Cuánto mide? La suma de los dos, ¿no? Te pide esto de acá. ¿Cuánto mide desde el punto más bajo del semiciclo inferior hasta el punto más alto del semiciclo superior? Acá ya hemos analizado los cálculos más comunes que hacemos en una onda sinusoidal, ¿no? Valor pico es el valor mínimo, el valor más alto. Valor eficaz, que es lo que nos interesa en la práctica, por lo que nosotros medimos, ¿ya? El valor eficaz es el valor que nosotros medimos, que podemos, si nos dan el valor máximo, podemos hallar, sí, sería el valor máximo o el valor pico entre raíz de 2. O viceversa. Me dan valor eficaz, ¿puedo dar el valor pico? También. ¿Sí? ¿Correcto de ahí? ¿Preguntas? Ya, seguimos. Quinto, que analizamos más en una onda, es la frecuencia. Pero en corriente alterna usted nos dice
hablando de que hay una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? ¿No? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia va a ser la cantidad, una onda completa, ¿ya? Es la, cuando completa 2 semiciclos. Acá tenemos, ¿no se logran ver? ¿No se logran ver el puntero? De 0, en la parte superior es un semiciclo positivo, más un negativo, más el semiciclo negativo, entre ambos hacen una onda completa. Esta es una onda completa. La frecuencia va a ser la cantidad, escuchen, la cantidad de ondas completas que se tiene en un segundo. La cantidad de ondas completas en un segundo. Profesor, si en Perú nos dice que la frecuencia es 60 Hz, 60 Hz, ¿qué significa 60 Hz? 60 Hz me está diciendo que hay 60 ciclos, 60 ciclos en un segundo. 60 ciclos en un segundo. ¿Qué es 60 ciclos en un segundo? Que esta onda completa que estamos analizando, esta onda completa, en Perú, se va a generar 60 ciclos, ¿ya? Se va a dar 60 ciclos en un segundo. Entonces yo hice un chasquido y se generó 60 ciclos en un segundo. Entonces, ¿cuántos positivos hubo en un segundo? En nuestra corriente alterna, ¿qué tenemos? 60 positivos y 60 negativos. Pero en de positivo a negativo hay 2 momentos donde tenemos 0 voltios, ¿correcto? 0 voltios. Hay 2 momentos que tenemos 0 voltios. Entonces, la corriente que tenemos en casa, la alterna, ¿cuántas veces nos quedamos sin tensión en un segundo? ¿Cuántas veces? 120 veces. Entonces, yo hice un chasquido así con la mano. ¿Cuántas veces nos quedamos sin tensión? 120 veces. 120 veces nos hemos quedado sin energía, 0 voltios. Pero hemos podido percibir. No hemos podido percibir. Porque es una velocidad tan rápida, 120 veces en un segundo. Es muy rápido. Pero la corriente alterna trabaja así. Positivo, negativo, pero es tan rápido. 60 positivos, 60 negativos en un segundo. Pues cuando te preguntan en corriente alterna, ¿qué es? Cuando tú compras un artefacto y te dice, ese artefacto sirve para controlar no, si este artefacto funciona a una frecuencia determinada. Por ejemplo, no compres un motor, el motor funciona a 50, 60 Hz. 60 Hz. Profesor, pero ¿qué pasa si alteramos esta frecuencia? ¿Qué pasa si alteramos esta frecuencia? Si nos alteramos la frecuencia va a pasar esto. Las ondas van a aumentar. Si yo aumento, por ejemplo, la frecuencia, ya no va a ser 60. Dime. Claro, acórtala. Si nosotros ponemos un artefacto de otra frecuencia, reducimos la vida útil. Eso es verdad. Pero hay una aplicación muy importante que le damos el control de la frecuencia en máquinas eléctricas.
Si nosotros logramos manipular esta frecuencia, si nosotros manipulamos esta frecuencia, quiere decir de que si nosotros tuviéramos acá, mira, vamos a hacer dos ondas. Por ejemplo, 60 Hz tiene esta forma, y yo quiero pues aumentar la frecuencia. Es como el ritmo cardíaco, ¿no? Cuando tu corazoncito está bien, es tranquilo así, ¿no? Sí, tranquilo va. Pero cuando estás alterado, tienes algún problema, aumenta tu ritmo cardíaco, las ondas que generes más rápido, ¿no? Si nosotros logramos controlar la frecuencia, tiene una relación directa con el control de velocidad de los motores. Le estoy dando un tip, un punto para que ustedes lleguen a máquinas eléctricas. Velocidad de un motor. El control de la frecuencia dentro de las máquinas eléctricas. Chicos, hay un audio de alguien que no sé de quién. Pueden avisar. Está haciendo sonido. Ya. El control de esta frecuencia, ya sea aumentando o reduciendo, pues tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las frecuencias reducir frecuencias, o sea, 40. Si tenemos 60 Hz, si tú logras reducir la frecuencia, 40, 30, 20 Hz, vas a lograr reducir la velocidad de un motor de corriente alterna. ¿Ya? De corriente alterna. Y si aumentas la frecuencia, vas a aumentar la velocidad de un motor. O sería, profesor, ¿y cómo logramos tener esta frecuencia, no? Cuando generamos. Cuando nosotros tenemos el generador, debemos nosotros generar esta cantidad de vueltas. Recuerda que un generador, ¿se acuerda que vimos que la fuerza del agua mueve las turbinas? Ese movimiento de las turbinas debe lograr esta velocidad, debe lograr este ciclo, 60 ciclos por segundo. Entonces, una central hidroeléctrica, una central eólica o una central térmica deben lograr esta frecuencia. Esta es la frecuencia común que se utiliza acá en Perú. 60 ciclos por segundo. Frecuencia más alta, tiene aplicaciones, claro que sí. Una microonda, por ejemplo, tiene unas frecuencias muy altas, muy elevadas. Unas frecuencias muy elevadas alteran las moléculas de hidrógeno dentro de una sustancia y hace que los electrones comiencen a moverse y genera calor y el alimento se calienta. Baja frecuencia utilizamos más en máquinas eléctricas. Muy bien, esa es la frecuencia. Entonces, dentro de corriente alterna es muy importante saber, cuando dicen que hay 220 voltios, no solo te quedas ahí con 220 voltios, sino tienen que saber, es 220 voltios, pero ¿qué frecuencia? Ya sabemos nosotros que en Perú, ¿cuánto es la frecuencia? 60 Hz. Pero cuando trabajas con máquinas eléctricas, esa frecuencia tú lo vas a manipular. Hay equipos, se llaman variadores de velocidad o variadores de frecuencia. Entonces, cuando usted está en el tercer ciclo, van a hablar mucho de motores y van a entrar lo que son variadores. ¿Pero qué hace un variador? Simplemente regula la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Las ondas que tiene la corriente alterna. Entonces, es muy importante este tema, ¿no? Porque si no sabes esto, vas a llegar tú a los variadores y vas a decir, el variador, ¿qué era el variador, no?
Vas a ver que la velocidad reduce, pero no vas a entender el por qué. Pero ahora ya vas a saber cómo reduce. ¿Cómo reducimos? Muy bien. Entonces, otra definición que también debemos nosotros conocer es lo contrario a la frecuencia, que es el periodo, ¿no? Es el periodo. El periodo es con la letra T. El periodo es con la letra T. La frecuencia es una letra F, ¿no? Eso es símbolo, hay que recordar. ¿Y qué es el periodo? Simplemente es el tiempo que demora una onda completa o un ciclo completo. Ah, pero esto es fácil entonces. Pues entonces el periodo es facilito, pues el periodo debe ser, si me dice el profesor que en un segundo hay 60 ciclos, entonces divido, para yo saber el tiempo de una sola onda, divido el segundo entre 60. Entonces entre frecuencia. Periodo es 1 entre la frecuencia. Analizamos, a ver, vamos a analizar. Entonces, ¿cuánto sería el periodo en una corriente alterna doméstica de una casa? Pero eso es fácil. Entonces, el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz. ¿Cuánto sería? 1 entre 60. ¿Cuánto sería el periodo? 0. Ya. Segundos. Pues el tiempo, un ciclo, o sea, una sola onda que nosotros tenemos en cualquier parte del Perú, en corriente alterna, es 0.16. Ya. Escuchen mal. 0.0. ¿Sí? Seis periódico, ¿no? 666 o ya. Ya. 0. Sí. Ya. Ya. 0.0166. Entonces, el tiempo que demora. Por eso que yo hice estimé un tiempo aproximado, ¿no? Entonces dije, si todo el tiempo, ya, desde inicio hasta donde termine, la onda es 0.016, lo dividí entre 4. 1, 2, 3, 4. Y me dio aproximadamente 0.004, mira. Y es el tiempo que yo utilicé. Entonces, ¿de dónde me salió el 0.004 segundos? Es porque yo hallé el tiempo que demora un ciclo y lo dividí en 4. Dividí en 4 y obtuve aproximado, porque yo debería poner todos los decimales. Pero para no complicarnos le puse 0.04, luego puse 0.06 y luego le puse 0.012. ¿No? Y acá el último punto, pues debería ser el tiempo 0.016. 0.16. ¿No? 0.16 segundos. Un periodo, el periodo simplemente es el tiempo que se demora una onda, nada más. Y una frecuencia es la cantidad de ondas en un segundo. ¿Ven la diferencia?
La frecuencia te mide la cantidad de ondas en un tiempo determinado, entonces en un segundo. Cantidad de ondas en un segundo. El periodo es cuánto tiempo demora una sola onda, una onda completa. Entonces la onda completa es 0.016 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O repaso, a ver, dígame. Ya, lo vamos a repasar. Nosotros recuerda que ya estamos en corriente alterna, ¿ya? Estamos en corriente alterna. Ya la corriente continua, positivo o negativo, ya lo dejamos atrás. Ahora estamos en corriente alterna. ¿Ya? Ahora vamos a hacer trabajos ya en potencias más elevadas. ¿La corriente alterna tiene ventaja respecto a la continua? Sí. La corriente alterna se puede transportar. La continua no se puede transportar. Pierde potencia. La alterna puede transportar, no pierde mucha potencia. ¿Por qué la alterna se puede transportar? Porque se puede transformar. ¿Y cómo se transforma? Valga la redundancia, con los transformadores eléctricos. Ya. Pero la corriente alterna tiene una onda característica. Esa onda característica se llama onda sinusoidal. ¿Por qué onda sinusoidal? Porque esta onda, ya se ha hecho un análisis, un estudio, y lo podemos ver a través de un osciloscopio, tiene esta forma, y tiene una ecuación. Si yo quiero hallar la tensión, analizando respecto al tiempo, es igual a la tensión máxima obtenida multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y la frecuencia angular es la misma. La frecuencia angular es 2 por pi por frecuencia. 2 pi es 2 por 3.14 por 60. Aproximadamente es 370. Quiere decir que la frecuencia angular es la misma en todo. Es la misma. Ahora vamos a multiplicar por el tiempo. Hemos analizado, pues para ver si realmente se forma esta curva. Podemos hacerlo en Excel, ¿no? Y graficamos todo bonito. Pero para nosotros entender, hemos evaluado en el tiempo 0, en el tiempo 0.4, en el tiempo 0.6 y en el tiempo 12. Y nos hemos dado cuenta que en el tiempo 0 me da 0 voltios. Mira, acá me da 0 voltios. No tengo tensión. Pero en el tiempo de 0.04 tengo la tensión más alta, 299. En el tiempo 6 milisegundos, la tensión comenzó a descender, 231. Y en el tiempo 0,12, está por acá, obtenemos ya una tensión negativa. Entonces ahí que hemos demostrado que en la corriente alterna no hay polaridad, sino es positivo, negativo, positivo, negativo. Es variable. Por ese corriente alterna, va alternando, es variable, positivo, negativo, negativo. Ya. Entonces, si analizamos nosotros en corriente alterna, y analizamos esta onda sinusoidal, pues nos va a dar datos. ¿Qué nos da datos? La cresta más alta es el valor pico o valor máximo. Pero el valor máximo o el valor pico, ya sea de la tensión o de la intensidad, ya sea la tensión o la intensidad, no se utiliza, no es útil. La tensión útil que nosotros vamos a medir y vamos a utilizar para nuestros artefactos es el valor eficaz o el valor RMS. Ya, entonces el instrumento de medida hace lectura del valor eficaz.
Si yo tengo el valor eficaz, ¿puedo hallar el valor máximo? Sí. Entonces, hay una fórmula donde dice que el valor eficaz es igual al valor pico entre la raíz de D2. Si quiero hallar el valor pico, simplemente multiplico valor eficaz por raíz de 2. Lo que he hecho abajo, ¿no? Si tengo 220 voltios que me da lectura del multímetro, ¿yo puedo encontrar el valor pico? Sí, profesor. 220 por raíz de 2, 311.2. Profesor, esto quiere decir que si yo agarro toma corriente, mido 220 voltios, tengo un valor máximo. ¿Cuánto sería mi valor máximo? 311.12 voltios. Ese es tu valor máximo o tu valor pico. Profesor, en corriente alterna, ¿qué más? Hay frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? 60 ondas completas en un segundo. Y también tiene un periodo. ¿Y cuál es el periodo? Es el tiempo que demora una onda, una sola onda. Analizamos una sola onda. Si mi frecuencia es 60 ciclos por segundo, un segundo voy a dividir entre 60. Y voy a obtener el tiempo de una sola onda, que me da 0.016 segundos. Eso es lo que es la corriente alterna. Muy bien. ¿Qué más hay que tener en cuenta en corriente alterna? El comportamiento que tenga la tensión. Por ejemplo, acá ven dos ondas, uno de color negro y otro de color rojo. ¿Correcto? ¿Ven dos ondas? El de color negro representa a la onda sinusoidal de la tensión eléctrica. Y el de color naranja o color rojo representa la onda sinusoidal de la corriente. El negro, tensión eléctrica, ya, creo que he dicho mal. El color negro es tensión eléctrica y el color naranja es intensidad eléctrica. Las dos magnitudes, ¿se acuerdan? En corriente continua, tensión eléctrica e intensidad eléctrica. En corriente continua nosotros no nos interesaba mucho el tema de desfase, porque en corriente continua no existe desfase. En corriente alterna nos interesa o nos importa mucho que la tensión y la intensidad están en fase. ¿Qué están en fase? Quiere decir que comienzan iguales, siguen iguales a la mitad y terminan iguales. No es como una pareja, ¿no? Imagínate, te enamoraste tú, conociste a alguien, pasaron los años, 30 años siguen juntos, 80 años y pues vivieron felices por siempre, juntitos, ¿no? Entonces, donde la tensión y la intensidad están siempre unidos, es como si fuera para nosotros en corriente alterna lo perfecto. Ese es lo perfecto. Pero como en toda relación, no todo es felicidad, ¿correcto? No todo es felicidad. Entonces, la tensión y la intensidad van a querer separarse. Ahí donde comienza nuestro problema de análisis. Cuando el voltaje y la intensidad están juntitos, están en fase, se llama la palabra, están en fase. Todo es bonito. ¿Ya? Todo es bonito. Pero eso sucede solamente cuando nosotros conectamos a nuestros tomacorrientes cargas resistivas. Todas las cargas que generan calor, plancha, ducha eléctrica, olla arrocera, waflera, todo lo que tienen resistencia y generan calor, hace que el voltaje y la intensidad estén siempre en fase, estén unidos. Pero hay siempre alguien, ¿no? Alguien negativo, hay alguien malicioso. Entonces, ese malo de nuestra película son las cargas inductivas. Profesor, ¿y cuáles son las cargas inductivas?
son aquellas cargas que tienen bobinas internas. ¿Qué tiene bobinas? Igual. A ver, ¿qué tiene bobina? A ver, ¿qué artefactos tiene bobina? ¿Licuadora tiene motor? Sí, ¿qué tiene el motor? Bobinas. Ah, profesor, entonces una licuadora tiene motor. Ese motor que tiene bobina, y esa bobina es ¿qué? Carga inductiva. La licuadora va a hacer que el voltaje y la intensidad se separen por un ángulo. ¿Ya? Se separan. Agregas otro. Una congeladora. ¿Qué tiene? Motor. Intensidad y la tensión se comienzan a separar. Motores se separan más. Se separan más. Se puede aceptar, o sea, como toda relación, ¿no? Si hay peleas, hay, ¿no?, problemas en una relación, podemos pasar, pues, problemas pequeños, ¿no? Discusiones pequeñas y ya solucionamos y regresamos. Lo mismo sucede acá. Cuando el problema es pequeño, significa menor a 30 grados de separación. 30 grados estamos hablando de que en la cresta más alta es 90. ¿Ya? La cresta más alta es 90. 0, 90. 180. 270. 370. Entonces, puede haber un desfase entre la tensión y la intensidad hasta 30 grados. ¿Ya? Hasta 30 grados acepta. Cuando ya se separaron más de 30 grados de desfase entre el voltaje y la intensidad, ahí la relación se terminó. Ya no funciona esto, cada uno toma su camino, ¿no? Pero en nuestro campo, y es una penalidad. La empresa eléctrica que nos cobraba siempre kilowatt hora, en el recibo te va a comprar kilowatt hora y por penalidad, potencia reactiva. Mira, apreció una segunda potencia. Nosotros en continuos teníamos una sola potencia, que era la potencia activa. Pero en corriente alterna van a agregar dos potencias más. Entonces, por penalidad te van a cobrar potencia reactiva. ¿Y por qué te cobran esa penalidad? Simplemente porque hubo un desfase entre el voltaje y la intensidad superior a 30 grados. La empresa eléctrica dice, señor, usted en la empresa, pues no debe tener de repente técnicos electricistas, porque se ha desfasado el voltaje y la intensidad. Ahí entramos nosotros, como técnicos de electricistas. Tenemos que lograr que el voltaje y la intensidad se vuelvan a estar de fase, o se vuelvan a estar en fase. Nuestro trabajo es eso, que el voltaje y la intensidad vuelvan a estar en fase, no se separen, sino que vuelvan a estar unidos. Ahí vamos a ver el otro tipo de cargas, que son las cargas capacitivas. Cargas capacitivas. Hemos hablado de tres tipos de cargas ahorita. Cargas resistivas, los ideal, que mantienen la fase y la tensión unidas. Las cargas inductivas, la que separa. Y las capacitivas es la que va a volver a unir, porque las cargas capacitivas funcionan contrarios a las cargas inductivas, entonces van a volver a unir. El ángulo que estaba entre 40 y 50 grados va a empezar a reducirse, llegar a 25, 20 y vamos a dejar de pagar penalidades. Eso sucede no en las casas. En nuestra casa tenemos muy pocos artefactos como para pagar penalidad, pero en empresas pues tienen motores de 50 HP, 100 HP, 40 HP, 30 HP. 3, 4 motores ya la potencia reactiva, o sea, el desfase entre la tensión y la intensidad va a ser tanto que hay que instalar banco de condensadores. Entonces ahí entra el trabajo de nosotros como tecnoelectricistas. Si llega penalidad, ¿qué es tecnoelectricista? Evalúa.
¿Por qué estamos pagando penalidad? Ah, demasiada potencia reactiva. ¿Y por qué hay demasiada potencia reactiva? Demasiado motores eléctricos. ¿Y que los motores eléctricos qué generan? Reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva genera desfase. Ese desfase tiene un nombre técnico que nosotros lo utilizamos, se llama factor de potencia. ¿Ya? El factor de potencia es lo que nosotros como técnico, cuando vamos a una empresa, tú no vas a decir, pues voy a unir, no vamos a decir, voy a unir al voltaje e intensidad, no lo voy a juntar. No. En forma técnica hablamos, vamos a mejorar el factor de potencia. ¿Qué es mejorar el factor de potencia? Simplemente reducir el desfase entre el voltaje y la intensidad. Eso es lo que nos tenemos que hacer. ¿Y cómo reducimos? Instalando banco de capacitores o banco de condensadores. A ver, preguntas, chicos. Preguntas. Sí, te escucho, dime. De un generador. Siempre se va a dar caída de tensión. Siempre se genera caída. O sea, ya. Siempre se va a dar una caída de tensión. ¿Por qué se da caída de tensión? Creo que nosotros ya podemos responder a estas alturas. ¿Por qué se da caída de tensión? ¿Por qué se genera pérdidas a través de un conductor? ¿Por qué se genera pérdidas? Hay una palabra. No, pero ¿por qué se genera? Matemáticamente, hemos analizado nosotros. ¿Por qué? Ya, tiene que ver la distancia, tiene que ver el material. ¿Qué tiene el material? La resistencia, esa es la respuesta, nada más. Todo material eléctrico que se utiliza para transportar la corriente eléctrica tiene una resistividad, tiene una resistencia interna. Resistencia interna más la longitud, o sea, aparte de resistencia material, más la longitud, se genera una caída de tensión. Ya. No es que la caída de tensión es bajo, pues no estamos, si tenías 220 voltios, habría una caída de tensión de 1 voltio, ¿no? Pero ese 1 voltio es la caída de tensión. Siempre se va a dar, o sea, por distancia y por el tipo de material, siempre se genera caída de tensión. Pero si analizamos entre continua y alterna, en alterna la caída de tensión es muy bajo. Es muy bajo. ¿Qué más? Lo que tú dices es correcto. Una central hidroeléctrica o cualquier tipo de central genera una tensión y una corriente. ¿Ya? Y genera corrientes muy altas. Si nosotros quisiéramos transportar la corriente que se genera en una central hidroeléctrica tal cual, tendríamos que utilizar pues conductores que soporten la corriente que se genera. Y ustedes ya saben, me imagino que han visto en instalaciones, que cada conductor soporta cierta cantidad de corriente, ¿correcto? Tú sabes que el cable número 14, ¿cuánto de corriente soporta? Cable 14. No, cable 14 aproximadamente entre 18 y 20 amperios. Cable 12 entre 20 y 25 amperios. Cable 10 entre 25 y 35 amperios aproximadamente. ¿Ya? Imagínate una central hidráulica, ¿cuánta corriente soporta?
¿Cuánto corriente genera? Genera corrientes muy elevadas. Si nosotros quisiéramos transportar la corriente que se genera, yo debería utilizar un conductor más o menos, pues una sección de 3 metros. 3 metros de sección. Imagínate cantidad de cobre que hay que necesitar o aluminio, lo pesado, los torres tenían que ser robustos, pues sería complicado. Ah, pero ¿qué pasa en la corriente alterna? Tiene su ventaja. La corriente alterna se puede transformar. ¿Qué es transformar? Es que puedo elevar una magnitud y puedo reducir la otra magnitud a través de un transformador. Tengo 220. ¿Puedo obtener 12 voltios? Sí. ¿Puedo hacer la viceversa? ¿Puedo tener 12 voltios y tener 220? Sí. Entonces, ¿qué se hace en la salida central hidroeléctrica? Si tenemos la oportunidad de visitar, vamos a encontrar transformadores inmensos. ¿Y transformadores qué hacen? Van a aumentar la tensión y van a reducir la corriente. Si yo reduzco la corriente, ¿qué voy a reducir? La sección del conductor a utilizar. Por eso que las torres de alta tensión utilizan conductores gruesos, son súper gruesos. No son súper gruesos. Pero ¿qué es? ¿Por qué no son tan gruesos? ¿Por qué no tienen 3 metros, 2 metros? Ah, porque hemos utilizado transformadores. Hemos elevado la tensión a altas tensiones. Y esos conductores se utilizan secciones más bajas. Entonces, primero utilizamos transformadores elevadores en las centrales y ya cerca de las ciudades, transformadores o subestaciones donde se reduce las tensiones. Se va reduciendo poco a poco hasta llegar a nuestra vivienda que llega a 220 voltios. Mañana sí. Sí, grupo A presencial mañana. ¿Ya estás durmiendo ya? No, voy a enviarles el video. Estoy grabando. Ya chicos, ¿alguna otra consulta, pregunta para terminar? Ah, sí, sí está creado.